Agradecemos profundamente la presencia de cada uno de ustedes, así como el apoyo de las instituciones y personas que han hecho posible esta jornada de reflexión y aprendizaje. Entonces ahora quería hablarles un poco acerca de nuestra conferencista, la señora Ilonka Nasidit Perdomo, quien abordará la vida y obra de Abigail Mejía. La señora Ilonka Nasidit Perdomo es poeta, ensayista y crítica literaria. Nació en Santo Domingo el 2 de mayo de 1965. Es licenciada en Leyes y Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. A lo largo de su trayectoria, ha desempeñado un papel fundamental en la difusión de la literatura escrita por mujeres dominicanas. Ha ocupado diversos cargos en instituciones culturales y académicas. Fue directora del Centro de Investigaciones Literarias de la Biblioteca Nacional y directora ejecutiva del Comité Gestor de Festivales de Mujeres Escritoras, organizando importantes congresos literarios. Ha dirigido el Centro de Documentación en Género del Ministerio de la Mujer, ha presidido la Crítica Dominicana Literaria sobre escritoras hispanoamericanas, es columnista de periódicos digitales. Su obra literaria se divide entre la poesía y el ensayo. Y muy recientemente el Senado de la República Dominicana le ha distinguido, le ha reconocido por su destacada trayectoria como escritora, poeta, ensayista y por sus aportes a la lucha por la igualdad de las mujeres. ¿Quién mejor que doña Ilonka para que nos señale las proezas también de una gran dominicana, de la que vamos a conocer mucho más en el día de hoy? Y nosotros nos honra contar con su presencia en el día de hoy y estar con nosotros en esta actividad. Por eso también quería darle las gracias. Bueno, sin mucho más dilación, porque es muy interesante todo lo que nos espera. Les dejo con doña Ilonka Nasidit Perdomo, que es nuestra conferencista invitada en la tarde de hoy. Le agradezco al Consulado General de la República Dominicana que acogió una propuesta de la Embajada de la República Dominicana ante la República Federal de Alemania, donde está como jefa de misión Su Excelencia Iris Jocelyn Pujol Rodríguez como embajadora. Voy a ser honesta y sincera lo más que pueda. Es la primera vez que estoy en Barcelona, o sea, que estoy haciendo el mismo recorrido de los lugares, espacios públicos y privados donde Abigail Mejía hizo vida literaria, intelectual y desarrolló su impronta feminista. Yo había estado en Barcelona en noviembre 24 del año 2004 y no había regresado. Y casualmente este año se cumple el centenario de que Abigail Mejía regresó a la República Dominicana en 1925. Porque ella estuvo en la República Dominicana en 1919, en mayo, junio, cuando aún estaba la ocupación de Estados Unidos en la República Dominicana, producto de la Convención Económica de 1907. Y el tema que trato es lo que se llama los saberes, porque la primera violencia hacia la mujer, al sujeto femenino, es la violencia a los saberes. ¿Qué son los saberes? La capacidad de las mujeres de crear una impronta lingüística, un imaginario, nombrar cosas, ponerse en contacto con la letra, dedicarse a descubrir ancestralmente quiénes le anteceden, es lo que se llama la genealogía intelectual de las mujeres. Eso es lo que se reconstruye. Entonces, para llegar a ese proceso, esa es la diapositiva, ¿qué número? La primera. Necesitamos la primera. La siguiente, por favor. Es que están desconfiguradas. ¿Y qué se puede hacer en ese caso? Es que esa sería la primera. Esto que voy a hablar es un poco teórico y abstracto.
es lo que llamo el proceso de historización de los saberes de las mujeres, que es una investigación, un estudio que vengo haciendo para redescubrir sistemáticamente a través de fuentes fidedignas, que son documentos dispersos, inéditos o no, cómo fue la escritura de las mujeres. Y a ese proceso de historización para saber los saberes de las mujeres lo denomino contrahistoria, que es la confrontación de la autoría femenina y los saberes de la mujer con la mala madrastra, que es la historia oficial. ¿Por qué? Porque nosotras, las mujeres en Occidente, hemos existido, entre comillas, a partir de lo que no ha creado el imaginario masculino. A las mujeres no han ido añadiendo los derechos de los hombres, aquellos derechos que a partir de 1789, 1793, a través de los códigos civiles y políticos y los códigos penales, no han ido añadiendo los derechos de los hombres, entre ellos lo que se llama la igualdad legal. Y nosotras hemos tenido una sola historia, la que no ha legado el pensamiento del hombre. Y nosotras hemos sido educadas en la academia, en la universidad, en el ejército, en la iglesia, dentro del hogar, a partir del canon, de la ideologización del poder del hombre. Siguiente. Entonces, las mujeres, desde el ámbito de lo privado, pasaron al ámbito de lo público, del hogar. Primero las mujeres estuvieron en el ámbito de la habitación, luego pasaron al balcón, y por eso en la República Dominicana se habla en el sur de mujeres de ventana, porque las mujeres, al no poder hacer vida pública desde lo privado, se asomaban al escenario del hombre, que era lo público, desde las ventanas. Y posteriormente, ya en el siglo XX, las mujeres nos asomamos a otro espacio que es la marquesina. Porque las mujeres, por un proceso histórico que se llama la Énide, no pudimos acceder a otras formas, a otra estructura de civilización, de ciudadanización, que nos dio ese momento, ese eslabón perdido, cuando las mujeres fuimos separadas de la tribu de la madre y pasamos a la tribu del varón, del hombre, con el cual la mujer decide ser un sujeto de acompañamiento, de reproducción, etc. Entonces, es cuando la mujer accede al ámbito de lo público por la educación formal o por la prensa, que la mujer, siendo articulista, escribiendo ensayos, publicando poemas, haciendo reflexiones, se convierte en lo que llamamos productoras de significados. Porque eso es lo que nos ha faltado al sujeto femenino, producir significado. Los diccionarios de la lengua de Occidente, las palabras han sido creadas, nombradas, estructuradas en su sintagma, en su semántica, por el vocativo del sujeto del hombre. Las mujeres, es posible que esté o no equivocada, han creado poco significado para esos diccionarios que nosotros conocemos. ¿Y qué es lo que tenemos que crear significado en las mujeres en torno a la libertad, en torno a la sociedad y lo que a mí más me interesa en este momento, de la política? Porque cuando creamos significado, nos convertimos en un sujeto de participación transversal y nos hacemos voces legitimadas en todos los procesos de los conflictos ideológicos, en época de representatividad democrática, de paridad democrática, de continuismo totalitario o de las imposiciones imperialistas.
la mujer debe construir saberes. Y esos saberes pueden ser creados en etapas de crisis. Y cuando nosotras creamos saberes en etapa de crisis, asumimos el saber de la autoridad. Los saberes son lo que nos dan autoridad a las mujeres, sean saberes académicos, sean saberes orales, sean saberes por tradición, y eso es lo que se llama la genealogía femenina, el afinamiento. Entonces, es partiendo de lo expresado por Abigail Mejía. Esta es Abigail Mejía con su mamá, fotografiada por uno de los más grandes fotógrafos dominicanos del siglo XX, Julio Pou. Es a través de las ideas de Abigail Mejía que hoy estoy por aquí, porque ella dijo en 1937 que solo se puede juzgar en paz a los lejanos. Y como ya Abigail está en lo lejano, en la lejanía de la circularidad del tiempo, ahora puedo hablar de ella como la primera periodista transnacional, reportera transnacional, reportera transatlántica que tuvo la República Dominicana. Abigail llegó aquí en 1908. Se graduó de maestra normal, fue profesora de un colegio de párvulo y el Ibérico, y fue periodista corresponsal del periódico más importante de Barcelona, La Vanguardia. En ese tiempo en que ella hizo vida intelectual, vida académica, vida política, vida pública, era la mujer del continente latinoamericano de más prestigio en Barcelona, y publicaba sus artículos en la portada del periódico La Vanguardia. Todos esos aportes que desarrolló Abigail Mejía, muchos de los cuales continúan dispersos en revistas y en periódicos de Barcelona, de Madrid, fue lo que hizo posible, además de su pensamiento feminista, porque se desarrolló en literatura infantil, en novela, fue fotógrafa, viajera, arqueóloga, museógrafa, feminista, dramaturga, entre muchas otras disciplinas, fue lo que hizo posible que el gobierno dominicano acogiera que Abigail sea la primera mujer del siglo XX que esté en el Panteón Nacional. Y que la lápida en el Panteón, donde ella es la octava mujer, diga Ana Emilia Abigail Mejía Solier, 1895-1991, y debajo diga sufragista. Es la primera feminista del feminismo de la teoría de la igualdad, del feminismo ilustrado, que ingresa con esa cualidad de sufragista a un panteón en Latinoamérica. Nosotras, con un equipo internacional de investigación, hemos seguido investigando sobre Abigail Mejía. Abigail estudió toda la historia del siglo XIX que tuvo que ver con la construcción del Estado dominicano. Estudió el caudillismo con profundidad, y parte de esas investigaciones están contenidas en 2 tomos biográficos. Fue la primera mujer que biografió en 1933 la biografía del padre Meriño, y posteriormente en 1939 la primera mujer en escribir una biografía sobre el héroe nacional Máximo Gómez. Continuamos. ¿Qué sucede? Aquí pueden ustedes ver unas fotografías inéditas, porque a ella le interesó ese momento convulso de la independencia y de la restauración de la República. Y en el periódico La Vanguardia escribió 3 artículos sobre el proceso de restauración, porque ustedes saben ese acontecimiento de 1863 a 1865 de la anexión de nuestra república a España.
y estas son fotografías inéditas del siglo XIX, de lo que ha sido ese proceso de violencia, de guerras intestinas en la República Dominicana, todo el siglo XIX, enfrentamientos de caudillo y autoritarismo. Y ustedes saben que la historia es circular. Pues aquí tenemos la fotografía oficial de Abigail Mejía en 1925. Esta fotografía fue hecha en Barcelona, en los talleres de Hermenegildo Millares, que fue su primer editor en 1922 de su colección de cuentos, relatos y artículos Entre Frivolidades. El título mismo del libro Entre Frivolidades tiene que traernos a nosotros la percepción de que ella era una mujer alejada no de la coquetería femenina, sino de aquellos temas insulsos de lo femenil que no aportan nada ni a la psique ni a la intelectualidad de las mujeres. Y vemos el otro interés de Abigail fue conocer las mujeres heroínas de la República Dominicana, entre ellas Juana Saltitopa y María Trinidad Sánchez. ¿Por qué? Porque la vida de las mujeres se ha contado pocas veces y por eso es que nosotras, las personas que asumimos el feminismo de la diferencia, que es mi caso, hablamos de la cultura del olvido que ha impuesto el patriarcalismo a las mujeres, la cultura del olvido. O sea, las mujeres no hemos tenido el derecho a la memoria. Y recientemente, desde el siglo XIX, que nosotros estamos reconstruyendo nuestra memoria, nuestra invisibilización, porque de ese pasado de tanta tortura, lo único que queda de las mujeres del siglo XIX son las lápidas de su tumba. A pesar, se fue el sonido, de que Betilio Alfau en 1943 escribió un pequeño opúsculo que se llama Mujeres de la Independencia. Aquí ustedes pueden ver con esta fotografía de Abelardo Rodríguez Urdaneta cómo era la cultura de las mujeres. Si ustedes observan esta ventana chiquitica, van a ver una mujer con sus manos y allá arriba en el balcón las mujeres tratando de ver el mundo externo. ¿Y qué es lo que nosotras, las mujeres, estudiamos actualmente desde el feminismo de la diferencia? Contraponer el discurso del binarismo y el discurso de las diferencias biológicas. La siguiente. Esto es lo que yo llamo, además, la invisibilización a las cuales fueron sometidas las mujeres en el siglo XIX. Y Abigail Mejía, influenciada por el feminismo catalán, con el que tuvo aquí, trató de mostrar la otra cara de las mujeres del siglo XIX. Esta es una foto inédita, poco conocida. ¿De quién? De la viuda del trinitario José María Serra. En el Archivo General de la Nación hay más de 300 fotografías de mujeres del siglo XIX que no se han podido catalogar, ni clasificar, ni conocer quién es. Yo he estado haciendo un esfuerzo por catalogarla, porque en el siglo XIX todas las mujeres pasaron a ser esposa de, viuda de, hija de, madre de, y en el caso de la heroína nacional María Trinidad Sánchez, María Trinidad pasa la historia como la tía de Francisco de Rosario Sánchez. Todo es el de que es pertenencia hacia nuestra condición de sujeto femenino y nuestro cuerpo. Parte de la investigación que he desarrollado sobre el siglo XIX para llegar a definir y demostrar
que Abigail es la primera periodista transatlántica en revisar los periódicos del siglo XIX. Estas son iconografía, escáner de algunas portadas de periódicos que están en el Archivo General de la Nación. Y solo hasta 1873 que nosotros vemos las mujeres escribiendo en la prensa. Porque en 1854 es que una dominicana publica por primera vez en la prensa. En 1854. En esa época la República Dominicana, el territorio era prácticamente ágrafo de analfabeto y hay algo que es llamado la élite dorada. Pero las mujeres no tenían instrucción pública, a pesar de que la primera ley de educación es de 1844, posterior a la República. Y en todos esos periódicos que busqué, que traté de ver si habían colaboraciones aún inéditas, he visto que ha sido desde 1873, antes de la Guerra de los 6 años y posterior a la llegada de la doctrina de Hostos, que las mujeres acceden a la tribuna pública a través de la prensa. La mayoría de los periódicos del siglo XIX pertenecían a los dos bandos políticos, conservadores y liberales. Y los propietarios eran los jefes de los partidos, porque es la ideologización del poder fáctico, de la acumulación originaria que se discutía y se debatía. Por aquí yo le presento este periódico que pertenecía al general Ignacio María González, que fue 3 veces presidente de la República. ¿Cuándo cambia la perspectiva, el imaginario de la mujer? Cuando llegan las maestras normales, cuando en 1887 se crea el Instituto de Señoritas que dirigía Salomé Ureña. Este es el grupo de las primeras 5 maestras normales y posterior. Es cuando la mujer accede a la educación formal y la mujer comienza a pertenecer a clubes de mujeres donde podían participar verbalizando la palabra, escuchando, preguntando cuál es la hegemonía de los saberes en medio de una cultura androcéntrica que todavía tenía en marginalización a las mujeres. Y por eso es que yo me pregunto si posteriormente a todo este procedimiento, a todo este momento en que las mujeres aparecen anónimas y las mujeres desean saber, y nosotras, cuáles eran ilustradas y pensantes, que era algo que nos negaba la hegemonía del derecho patriarcal, nosotras nos comenzamos a preguntar qué es la metáfora de agregación de los valores. ¿Qué es la metáfora de agregación de los valores? La metáfora de agregación de los saberes cognitivos a las mujeres. Y a partir de eso hay la idea de saber cuáles mujeres tuvieron hegemonía de los saberes desde el patriarcalismo, desde la cultura androcéntrica, desde la subjetividad reprimida. Y nos encontramos aquí con las 2 principales autoras del siglo XIX, Salomé Ureña y Josefa Perdomo. Y estas 2 mujeres que anteceden a Abigail tuvieron que actuar dentro del antagonismo persistente de la relación sexo-género, marginalización y el dilema de saber si aceptaban o no la represión. Porque en ese momento existía la represión intelectual hacia lo que llamo la emergencia de la voz de las mujeres en el siglo XIX, porque lo que se imponía era la relación iglesia-estado, iglesia-mujer, y todo se comportaba como si fuera un minué. Pocas mujeres eran lectoras. Estas fotos que presento son del siglo XIX, del archivo. Pocas mujeres podían tener a lo sumo 5 o 6 libros dentro de su biblioteca. Y estas mujeres, Salomé Ureña y Josefa, crean lo que llamo las nuevas subjetividades. Y en esas nuevas subjetividades
está ellas aprender el uso del lenguaje, el uso de la lengua y convertirse, muchas de ellas, en periodistas amateur. Estas mujeres, la mayoría, fueron educadas por el padre o por el tío. Y esos padres y esos tíos eran togados, abogados, jueces de la Suprema Corte, etcétera, etcétera. Y se puede decir que tuvieron una educación privilegiada, siendo hija de hacendados, de ateros, de exportadores de madera, de personas que tenían latifundio, etcétera. Porque la vida de todas esas mujeres en el siglo XIX giró en la pérdida afectiva del hijo, del marido, que eran parte de los ejércitos libertadores, de los ejércitos mercenarios, y la mayoría de esas mujeres perdían marido, hijos y propiedades, reses y los alimentos de sus plantaciones, y quedaban en la inopia total. Aquí ustedes pueden ver rostros, la siguiente, rostro desconocido de mujeres del siglo XIX. Pero aquí tenemos tres mujeres destacadísimas. Mercedes Mota, que nació en San Francisco, pero vivió en Puerto Plata, emigró de la República Dominicana en 1916, y fue Mercedes Mota la primera mujer que habló en 1901 en un congreso internacional en Búfalo, y en ese congreso ella presentó la microbiografía de todas las mujeres contemporáneas. La otra es Luisa Osema Pellerano, que fue la discípula predilecta de Salomé y continuó su obra con lo que se conoce el Instituto de Señorita de Salomé Ureña, y casó con Federico Enríquez y Carvajal, el hermano de Francisco Enríquez y Carvajal, que es el hermano de Pedro Enríquez Ureña. Y está Rosa Esmete, una de las primeras dominicanas que vino como diáspora a Europa, a Francia, y estudió magisterio. Estas tres mujeres viajaron al exterior. Mercedes Mota a Estados Unidos, Luisa Osema a Puerto Rico, y Rosa Esmete viajó acá. La única dominicana que no se hizo a la mar en un vapor que no fue transatlántico es la poeta nacional. Salomé Ureña nunca salió de la República Dominicana. Entonces, en todo ese universo, a mí me interesa recrear a Rosa Esmete, porque Rosa Esmete se plantea la interrogante, la disyuntiva de qué es escribir el saber desde la autoridad. En este momento yo tengo un poco de autoridad. Y ese saber desde la, porque estoy hablando ante ustedes, ese saber escribir desde la autoridad es lo que nos da a las mujeres lo que yo llamo la metáfora del espejo hacia el pasado. Y desde ese pasado llegamos al presente, no para hacer un discurso quimérico, no para hacer un vértigo del sentir, sino para saber qué hicieron ellas. Pero la palabra ellas en mayúscula es que nosotros tenemos que escribir. Y desde ese momento en que Rosa Esmete hace esa percepción que yo llamo que es escribir desde la autoridad, yo planteo, caballeros, historiadores, que Rosa Esmete con esta frase se adelantó a José Ortega Gasset y la tesis de José Ortega del hombre y sus circunstancias. Dice Rosa Esmete en 1896, las circunstancias favorables o desfavorables deciden casi siempre de la norma de nuestra voluntad. Las circunstancias favorables o desfavorables deciden casi siempre de la norma de nuestra voluntad. Y este planteamiento de Rosa Esmete, que lo publicó en el Listín Diario un 29 de septiembre de 1896, es lo que me hace permitirme
darme la posibilidad de confrontar el discurso de las mujeres del siglo XIX en ese feminismo incipiente, de saber si el discurso de nuestras periodistas, de nuestras intelectuales, era subversivo, contestatario, político o feminista. Entonces, es a partir del saber de Rosa Smetter que empiezo a entender un poco cómo construyeron esas mujeres el juego del poder y el ejercicio del poder desde el cuarto poder del Estado, que es la prensa. Rosa Smetter también viaja a Estados Unidos, al igual que lo hace Mercedes Mota, y ellas van detrás de lo que yo llamo la metáfora del espejo, no del sueño americano del siglo XX, sino de la nueva libertad. Porque en 1899 concluye la dictadura de Ulises Heró, desde entonces viene una revolución, se produce la de 1903, viene la intervención norteamericana, y ellas desean saber qué es la nueva democracia. Porque esas mujeres ni en el siglo XIX, ni a principios del siglo XX tuvieron circunstancias favorables en la democracia. Entonces, ese texto del presidente Wilson influyó en las mujeres de inicio del siglo XX, ese sueño de la libertad que no conocían porque no tenían ni derechos civiles ni derechos políticos. Y ya en Estados Unidos, para 1920, se iban a acordar los derechos políticos de la mujer. Entonces, la idea de la nueva libertad, que quizás se está aplicando eufemísticamente en este momento en Estados Unidos, dice que la nueva libertad es sencillamente la antigua que vuelve a vivir revestida de las energías incomparables de la América moderna. Y muchas mujeres a principios del siglo XX se hicieron a la mar como periodistas en Estados Unidos. Pero, ¿qué pasaba en la República Dominicana? Porque para conocer la vida de una mujer hay que saber qué pasaba económica, social y políticamente. Para esta época, la ciudad de Santo Domingo, que era la metrópoli de los saberes, solamente tenía 18.626 habitantes. No era nada. Y para esa época, porque todo lo político está asociado a lo económico, nosotros teníamos una balanza de importación de $4.563.000 y una balanza de exportación de $8.625.000. La República Dominicana se sostenía de la industria azucarera, del alcohol, de la industria del cigarro, de la fabricación de jabón, de la fabricación de fósforo, de la exportación de madera y de un vasto territorio fértil que permitía el cultivo de la tierra y la crianza de ganado. Y como le expliqué, las mujeres creyeron que la libertad estaba al norte y comenzaron a migrar, y nosotras, las mujeres ancestrales que descendemos de ella, quedamos en la expectativa de si iba a ser posible la libertad para nosotras, pero no fue posible, porque llegó el gobierno interventor en 1916 hasta el 24 y llegó la dictadura de Trujillo en 1930. Y por eso es que las mujeres, aquellas que se hicieron a la mar transatlántica, que viajaron, que estuvieron en contacto con la letra, con revistas que llegaban de París, de Madrid, de Nueva York, a través del puerto de Santo Domingo o el puerto de Puerto Plata, decidieron hacer una red de mujeres para plantearse la emancipación a través del feminismo de la igualdad. Y en esa emancipación tuvieron aliados. Y por eso es que yo hablo de la feminización de la prensa en medio de toda esa vorágine.
para nosotras las mujeres crear la identidad de la diferencia. En ese momento en que esas mujeres buscaban la identidad de la diferencia, la República Dominicana nada más tenía 25 periódicos, pero eran 25 periódicos de hoja suelta, de 4, de 6, había clubes de damas y las intelectuales comenzaban a publicar obras literarias de largo aliento, que es eso, narrativa, cuento, y surgen dos de las escritoras más fundamentales en esta pequeña ciudad de Bohío, que es Santo Domingo, y sigue posteriormente en San Pedro de Macorís, porque el pensamiento feminista se desarrolló en las ciudades donde había puerto, por el contacto con los migrantes, con los que llegaban, porque ¿qué es el Caribe? Tierra errante, tierra de paso y tierra de tránsito. Y en medio de todo esto surgen las dos intelectuales femeninas y feministas de más prestigio. Bájala, por favor, Virginia Elena Ortea, que es Virginia Elena Ortea Mella Kennedy, descendiente directo de los Kennedy de Irlanda y emparentada con los Kennedy de Nueva York. Y es ella la que publica la primera colección de cuentos, que se llama Risas y Lágrimas. Es exiliada en Puerto Rico, exiliada en Nueva York, porque su padre, Frank, es perseguido por el gobierno de Liceró, por el gobierno de Luperón, es perseguido por todos los gobiernos porque era un periodista combativo, y su hija Albereda. Entonces está Amelia Francacci, que es la primera mujer dominicana que en 1893 publica una novela, Madre Culpable. Amelia Francacci, en una novela, Francisca Martineau, es la primera dominicana que hace referencia a la revolución de 1899. Hay 3 capítulos donde ella dice día por día qué pasó después del ajusticiamiento de Liceró, porque ella tenía una tienda, ella es descendiente de judíos, que se llamaba La Nueva Época, y con todo ese dinero que tenía de su padre, de su esposo, ella auspició la revolución que hizo Moncáceres y la revolución que hizo Juan Isidro. Ella era jimenista, y tanto fue la popularidad que ella es la primera mujer dominicana de la cual se hace un volante, un cartel para decir que podía ser candidatas a unas elecciones. Y como usted puede ver, honorable señor cónsul, para hacer política se necesita dinero. Y es lo que a las mujeres nos hace falta para nuestro gran proyecto político, recursos económicos. Pero tenemos el antecedente de que Amelia Francacci tenía una gran popularidad y grandes conocimientos políticos, porque ella era muy amiga de Pierre Loti, un aventurero francés, no llegó a América, etcétera, no, la de arriba. Entonces, Virginia Elena Ortea, la descendiente de los Kennedy, es la primera mujer que hace un reportaje periodístico en 1901. Un reportaje periodístico en 6 capítulos en el Listín Diario. ¿Qué significa eso? Ella cuenta el asesinato, lo que hoy se llama feminicidio. Este Jacobito de Lara, que en la historia oficial es uno de los héroes del magnicidio contra Lili. Tenía 17 años cuando disparó contra Lili y provocó el magnicidio. Esta es Emilia Michel, de 14 años de Moca. Entonces, Jacobito, héroe nacional, por celo mata a su novia. Y es llevado acá a Puerto Plata, y ahí Virginia Elena Ortea, conmovida por la historia de cómo el magnicidio de Lili, que héroe, mata a su novia, va y lo entrevista. Y hace un retrato psicológico extraordinario de esto que ella llama este niño. Pero ¿por qué Virginia Elena Ortea va a entrevistar a Jacobito? Porque quería saber cómo ese niño mató a Lili. Porque Lili
mata al tío de Virginia Elena Ortega, que era poeta. Y eso la conmovió. Entonces, ese es el primer reportaje. Esto es lo que era la república, los pueblos. En ese momento, continuamos con las diapositivas. La Vega es ciudad nueva, ya estamos en la época contemporánea siguiente, en que las mujeres, esto era lo que era el Puerto Sama en 1920, el progreso no había llegado, llegó con la invasión norteamericana, seguimos. Esta es la revolución de 1903 que destruyó San Carlos y destruyó el monasterio San Francisco de Asís, porque los cañones se pusieron sobre el techo del monasterio, seguimos. Y estos son nuestros famosos bonos soberanos de 1938, son originales, y esto es lo que trae todo lo que fue ese momento en que nosotros estuvimos atados a nuestra economía, a nuestro puerto, y las mujeres vivieron siguiente en la vorágine de lo que fue el progreso, la industrialización, la moda, etc. Y en ese ambiente, estas mujeres están entre dos culturas, la cultura norteamericana y la cultura europea. Seguimos. Y esto es lo que es la República Dominicana. Esto es lo que es la República Dominicana. Como los políticos, una cosa es con guitarra y otra es con violín. Eso ha sucedido. Ahí ustedes pueden ver en esa caricatura todos los caudillos de esta época y cómo Monseñor Adolfo Noel, que fue presidente de la República, tuvo que involucrarse para que esos dos bandos, liberales y conservadores, llegaran a un acuerdo. Y es Monseñor Noel el que cree ese término peyorativo, polilla para la ciega, porque estando él en el ejercicio del poder, él vivía en el arzobispado, pero todavía el Palacio de Borguellá era la sede de gobierno. Él contaba que a todas horas de la noche iban personas a pedirle favores políticos, económicos, y él dice, pero es que son una polilla, llegan a todas horas y se entran en todo momento. Pues en todo ese proceso surge una de las primeras revistas que se va a dedicar a llevar a la mujer a tener conocimiento de sus derechos, que es la revista Fémina. Y como ustedes pueden ver, esas mujeres eran subversivas. Aquí recrean a Salomé con la cabeza del Bautista. Eso es una metáfora diciendo ella misma que ellas van a conquistar su derecho, conquistarán al hombre, tomarán la sabiduría, los saberes del hombre, etcétera, etcétera. Y llegamos a nuestra invitada de esta noche, Abigail Mejía, que es un nombre bíblico. Corresponde a Abigail un nombre bíblico y un nombre binario, asexual y bisexual. Porque Abigail es un nombre que lo usan para hombre y lo usan para mujer, un nombre bíblico. Bisexual, asexual, un nombre bíblico. Abigail, la siguiente, nace en 1895, fallece en 1941. Le faltaba un mes para cumplir 46 años. Fallece muy joven, fallece de una meningitis que se convierte en septicemia. La penicilina llegó a la República Dominicana en 1942, un año antes de su fallecimiento. Y Abigail nació en 1800, en medio de todas las revueltas civiles, políticas, inestabilidad, incertidumbre, violencia en el sur, en el norte y en la línea fronteriza, al igual que el presente. ¿Y qué pasa con la vida de Abigail? De esta pequeña Abigail, suba la imagen, que tiene que desarrollar su vida en medio de toda esa violencia. Esta es la violencia que nos ha tocado siempre de las tropas. Que Abigail necesita
en medio de toda esa vida, donde la vida era insegura, Abigail necesitaba construir desde niña su identidad. Y una de sus identidades, la siguiente, joven, la siguiente, ese es un manuscrito de Abigail, pero quiero mostrar otro. Siguiente. Siga, juventud. Este es uno de los manuscritos más importantes de Abigail Mejía. Es de 1907. Esa es su letra y su identidad está con la bandera dominicana. Ya en 1907 ella tenía 12 añitos. Ella sabía que era de la República Dominicana, que era dominicana. Y esta es su letra y esa es su firma. A los 12 añitos ella dibujaba, ilustraba todo. Parte del archivo de Abigail fue destruido por el huracán Sánceno. Ella vivía en la calle Salomé Ureña, número 7. Ustedes saben que esas casas son de mampostería, de ladrillo, de madera. Ella se acababa de contraer el matrimonio, llega el huracán, se cae el techo, sale todo volando, todo se humedece y algunas cosas fue que sobrevivieron. Entre esto, una libreta de 1907 con sus primeros poemas. Y esto es lo que me da la idea de cómo hay personas excepcionales que nacen con un destino, nacen con una misión, porque ahí ella afianza lo que todo dominicano y toda dominicana tiene que afianzar: su lengua, su historia, su terruño, su arraigo, su pasado, y hacerlo parte, carta de identidad de lo que tiene que ser su presencia en el mundo, su ser en el mundo y el por qué uno está en el mundo. Porque el ser en el mundo te lo dan los afectos, pero te le da la pertenencia a una nación, a un terruño. Y en medio de esto, Abigail vivía, esta fue la última vez que ella vino a España, en 1929. Abigail era hija de un abogado, Juan Tomás Mejía, que fue ministro de Justicia, fue ministro de Lili, y es a Juan Tomás Mejía quien le corresponde autorizar la traducción de los códigos franceses al español. Porque aunque los códigos franceses fueron recibidos, se llama en derecho recesión en 1844, no es hasta 1889 que he traducido el Código Civil, el Código Francés, el Código de Comercio, el Código Procesal, y es Juan Bautista a quien le toca refrendar eso. Seguimos. Entonces, Abigail vivió, aquí está Abigail chiquitica, de 2 años. Abigail vivió en medio de una familia que estaba identificada con los asuntos de gobierno, con el poder del Estado, con la escena de la cultura en el siglo XIX y a principios del XX, que es lo que a las mujeres políticas que quieren ascender al poder, que quieren ser presidenta de la República en mi país, le toca hacer: saber lo que son asuntos de Estado, saber lo que son asuntos de gobierno y saber lo que es la cultura y tener un gran conocimiento de lo que ese muchacho, este poeta Jiménez, llamaba el alma nacional. Tú tienes que saber lo que es el alma nacional de tu país, de tu nación, de tu terruño, de tu territorialidad. Saber de asuntos de gobierno, de Estado, y tú te haces la identidad y no te sometes a un existir sin identidad. Y para tú tener tu identidad como mujer, tú tienes que interactuar con círculos culturales donde se discute la configuración del devenir histórico, no como un accidente histórico. ¿Y qué hace mi periodista transnacional? Abigail tiene una pérdida afectiva. Este es su padre, Juan Tomás Bájela, y su madre, Carlota Solier,
¿Qué es lo que hace Abigail? Mirar hacia afuera, fuera de la casa, de las paredes. Pero la ruptura del matrimonio de sus padres la hiere. El primer divorcio, con una ley del siglo XIX, que sucede en la República Dominicana, sucede en 1904. La mamá de Abigail se divorcia de su marido, de Juan Tomás, siendo Juan Tomás presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y eso se convirtió en un escandalazo. Y es luego, y esa es una de las razones por la cual Abigail viene hacia acá con su madre, quieren poner mal por en medio, porque el padre de Abigail era contrario a la doctrina del positivismo. Era católico ortodoxo y había ya una fricción entre el pensamiento de Carlota Solier, que era descendiente de belga, era maestra normal, había una confrontación. Pues la siguiente, Abigail Mejía, desarrolla su carrera como escritora, feminista, políglota y humanista. Esta es una foto con su madre, que estuvo todo el tiempo a su lado, en Vinaroz, cuando estuvieron en uno de los viajes. Seguimos. Entonces, ¿qué es hacerse a la mar? ¿Qué es ser una mujer transatlántica, una periodista transatlántica? Este pedacito de papel que ustedes ven es de puño y letra de Abigail Mejía de 1908. La primera vez que viaja en un vapor y ella va diciendo día por día cuando salen los puertos, y ese viaje era de 21 días. Ese es de puño y letra, ha quedado este registro para la posteridad. Pero ya cuando Abigail llega aquí a España, en la República Dominicana estaba muy arraigado el pensamiento hispánico, la hispanidad que se asumía como la cultura real. Y desde entonces, como Abigail desciende de la Orden de Santiago, de Granada, Abigail se asumió monárquica. Pero cuando surge la República Española, Abigail, en ese contacto en Cataluña con el feminismo, pasa a ser republicana e inicia esto es Abigail aquí haciendo su primera comunión. Abigail inicia a explorar, a querer tener más conocimiento sobre arte, arquitectura, arqueología y feminismo. Continuamos. La siguiente. Yo no estoy leyendo mi ponencia. Esto es aquí, Abigail, en 1912, cuando ella acuña una de sus grandes frases: no le pongamos ala a la imaginación. Usted desarrolla su imaginación, pero no deje que se le vaya. Y Abigail se gradúa de maestra normal en la Escuela Normal de Maestras Normales. Aquí ella está con su hermanita, Anelisa, que murió por la gripe de la influenza española en 1918, y Ana Emilia está en el Montjuïc. Seguimos. Entonces, Abigail era una mujer ilustrada que se desplazaba de un lugar a otro, hablaba español, catalán, italiano y francés. Y ella aquí, en España, en Cataluña, fue testigo del movimiento del terrorismo internacional, de la guerra con África, de la Primera Guerra Mundial, y ahí es que ella comienza en 1914 a escribir para periódicos de Puerto Rico, de Barcelona y de Venezuela. A Abigail le interesaba lo que sus ojos veían, y por eso ella decía: anda, camina con la fuerza de tus ojos. ¿Y por qué es Abigail nuestra siguiente joven, nuestra pionera de la prensa transnacional? Porque ella necesitaba entender qué se podía decir con legalidad a través de la opinión pública. Y le interesaba ser interlocutora en Barcelona con los intelectuales hispánicos que estaban aquí, y además conocer los procesos de construcción del movimiento de la independencia de América. Y esto le permitía
agitar su conciencia instruida y advertir lo que podía ser la causa de emancipación, dónde estaba el accionar para la emancipación de las mujeres, porque es tan difícil tú tener en tu casa un hermano ilustrado, un padre ilustrado y yo no estar ilustrada. Y había esa situación. ¿Cuál es uno de los aportes políticos más importantes de Abigail? Haber llevado a Santiago de los Caballeros en enero de 1920 al poeta Villespesa, que Villespesa fue enviado por las Cortes Españolas a hablar a favor de la libertad de la República Dominicana en el Teatro Colón de Santiago. Fue Abigail que convence a las Cortes Españolas, que envía a Francisco Villespesa para que se pronuncie a favor de la soberanía de la República Dominicana. Y esa es una de sus primeras acciones políticas, porque ustedes saben, los políticos y las mujeres políticas que están aquí, que desde el momento en que una personalidad de ese arraigo llega a tu país, se hacen cables internacionales, nos colocamos en la órbita de la opinión pública, y ese fue un mecanismo de presión que ella ejerció. Entonces, ¿cuándo empieza a ser Abigail Mejía, periodista, corresponsal transatlántica? Bueno, en 1920, cuando ella publica esto, Hojas de un diario viajero. Eso es una colección de ensayos de Abigail que ella escribió en el vapor Manuel Calvo, en el transatlántico Manuel Calvo. Se entrega donde cuenta la historia de su viaje en Barcelona, en Cádiz, en Tenerife, en San Juan de Puerto Rico, hasta que llega y escribe todo eso en alta mar. Y ella lo va enviando para la República Dominicana, se publica en la revista La Opinión, en el Listín Diario, en el periódico La Información, se replica en el Imparcial de Puerto Rico. Esa era una mujer de un siglo. Seguimos, una mujer ilustrada, pero Abigail sale de la República Dominicana huyendo en diciembre de 1919. ¿Por qué? Porque el gobierno interventor de Estados Unidos había creado la orden ejecutiva del Prevost, que todo periodista que escribiera en contra de la intervención de Estados Unidos iba a ser llevado a la cárcel, como sucedió con varios periodistas dominicanos, entre ellos Fabio Fiallo. ¿Quién no conoce al poeta romántico Fabio Fiallo? Aquí está Fabio Fiallo con su traje de presidiario, que fue llevado a la cárcel por el gobierno de Estados Unidos. Ahí escribió, y la misma suerte le iba a tocar a Abigail. Y es entonces cuando Abigail inicia aquí, cuando regresa de 1920 a 1924, lo que llama Crónica de aquí de España, que publique en el periódico La Vanguardia y que lo replique el periódico La Información. Esto es un librasco de este tamaño, donde ella pegó con ella cuidadosamente todos sus artículos. Eso se llama escrabú, y todos esos artículos no se han vuelto a reeditar ni se conocen. Y ella llamaba esto siguiente, crónica. Aquí tenemos a Abigail, su madre en un vehículo, y ella está en Puerto Plata cuando ella venía por última vez a España en 1929. Seguimos. Esta es la familia de Abigail, su hermano Carlos, su hermana Blanca, la pequeña Elisa y su prima Yelmén, su madre, y ella es Abigail. Seguimos. Entonces, la siguiente. A esto pueden ustedes ver que la segunda acción política de Abigail fue proponer la reforma de los códigos en la República Dominicana. Ella es la primera dominicana que dice hay que reformar los códigos civil, procesal, penal, porque no teníamos derechos civiles ni políticos. Los derechos civiles los adquirimos en 1941. En diciembre, por una ley de 1940, se dice que la mujer vamos a tener cédula igual que los hombres, porque la ley de cédula de la República Dominicana es de 1932. Y una década después, nosotras tenemos los derechos civiles cédula y los derechos políticos en 1942
por una reforma de la Constitución que modifique el artículo 8. Son dominicanos las personas de uno u otro sexo mayores de 18 años o que al momento de esta Constitución estén casados, etc. Pero ese proceso de los derechos civiles y políticos no fue un regalo de Trujillo, porque la historia oficial ha querido decir que Trujillo les regaló el voto, que les regaló la ciudadanía, pero en otro momento podré contar la historia de todas las acciones políticas, de lobby, de confrontación que hicieron más de 1.005 mujeres. 1.005 mujeres, desde 1927 a 1934 hicieron distintas acciones políticas. ¿Quién eran esas 1.005 mujeres? Las 1.005 mujeres que sabían leer y escribir en la República Dominicana. Maestras normales, bachilleres, institutriz o profesionales que se formaron en Nueva York, Cuba, Suiza, España o Francia, y eso está documentado. Entonces, a 1.005 mujeres que he ido buscando los nombres, los rostros, fueron las que impulsaron la emancipación y nuestra libertad. Seguimos. Entonces, esta reforma, porque se quería, desde 1932, Abigail luchó que el homicidio excusable no siguiera existiendo. El homicidio excusable, que si el marido presumía que la mujer era adúltera, podía matarla. Y todavía hasta la década del 80 en la República Dominicana el homicidio fue excusable, porque existiera la idea, y ustedes conocen dos grandes homicidios que hubo en la década del 80 en la República Dominicana, que no los voy a mencionar, de dos figuras, de dos hombres muy conocidos. Y fíjense lo que nos costó que el hombre no tuviera derecho a ejecutarlo, porque yo la maté porque me fue infiel, sea verdad o no. Y Abigail desde 1932 quiso que eso se quitara del Código Penal. Entonces, aquí empieza la época en que ella es corresponsal, que escribe su crónica sobre distintos casos de la época. Seguimos, y estos son sus trabajos. Esta foto la tomó Abigail Mejía. Hoy en la mañana yo fui a ese mismo lugar. Ese es el puerto de Barcelona. Esa foto ella la tomó en 1920, cuando regresó de ese viaje transatlántico vía San Juan, Puerto Rico, aquí a Barcelona. Porque Abigail dejó registrada su vida en fotografía. Ella tenía una cámara Kodak, a todos los lugares que ella viajaba se llevaba la cámara Kodak. Próximamente voy a hacer una exposición de todas las fotografías que ella tomó en Sevilla, en Barcelona, en Madrid, en París. Y aquí está el registro de que ella era una mujer transatlántica. Iniciando aquí en Barcelona. ¿Perdón? Iniciando aquí la exposición de fotos. De toda su vida. Y aquí era donde vivía Abigail, en la calle La Lauria, hoy 36. Hoy también estuve ahí. Hoy esto pertenece, creo que al Estado de Cataluña. Ella vivía en el tercer piso, y desde ahí Abigail caminaba hasta el periódico La Vanguardia, que estaba en la calle Pelayo 28, a hacer llevar su prensa. En la siguiente. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, Abigail fue una de las primeras dominicanas que hizo prensa política. Ella escribió sobre la guerra de 1914, escribió contra la intervención de Estados Unidos. A ella le interesaba el valor cívico y el valor patriótico de los hombres. Ella fue una de las primeras mujeres dominicanas que escribió contra los yanquis, que definió lo que son los políticos chaqueteros, que definió lo que es conchoprismo, y tenía un humor, un sutil humor negro para escribir. Yo puedo leer algunas cosas de ella para que ustedes tengan la idea, pero lo más importante de todo esto
es que Abigail escribió de manera interrumpida por más de 30 años en la prensa. Y ella dice que en esa época el periódico La Vanguardia le pagaba a ella por 5 crónicas 50 duros. O sea, que fue una mujer que también cobró por su trabajo periodístico. Aquí ustedes la pueden ver en la época. Este es el índice de su trabajo periodístico en La Vanguardia, el esgrabó. Seguimos. Realmente, aquí hay varios artículos que ella escribió sobre la guerra, de lo que estaba pasando en España. Seguimos. Todos son temas políticos. Y lo interesante del caso aquí es cuando ella escribe en contra de Estados Unidos. Ahí está Horacio Vázquez, que siguen las tropas, porque ella desde aquí sigue cuestionando políticamente el acontecer nacional. La siguiente. La siguiente. Entonces, ustedes conocen los españoles, los dominicos españoles, el personaje que está aquí. ¿No es verdad, profesor? Primo de Rivera. Era tanta la prensa política que Abigail publicaba aquí y fuera de aquí, que el general Primo de Rivera se interesó por conocer a Abigail Mejía. Eso demuestra que era una mujer de saberes y que realmente, independientemente de la dictadura de Primo de Rivera, sus textos eran leídos, eran criticados, eran desglosados, y que Abigail no fue una intelectual feminista que pasó de manera indiferente en España. Y como yo lo he dicho, era la intelectual latinoamericana de más prestigio, amiga de Concha Espina, amiga de Emilia Pardo Bazán, amiga de Colombine. Era una mujer de mucho prestigio y mucho poder. Entonces, en esa época, Primo de Rivera se interesó por conocer lo que publicaba Abigail. Fue una de las primeras mujeres que se subió en un aeroplano. Entonces, vivió ella en el terreno de las contradicciones humanas, de la angustia, de qué significa ser neutral, qué significa ser opuesto, cuáles son las exigencias del siglo. Esta es Abigail Mejía. Y en medio de todo esto, la siguiente, Abigail Mejía se preguntaba cuánto vale la virtud en este siglo. Porque ¿qué es lo que nosotros le solicitamos a los seres humanos? Ética, virtud, valores, humanismo, espiritualidad. Y Abigail se pregunta en un artículo de 1921 que tituló España heroica, ¿cuánto vale la cultura en este siglo? Y a través del cuarto poder, que era la prensa, uno se da cuenta que Abigail vivió en medio de los juegos, de ambiciones, del poder, de cómo se instrumentalizan los códigos ocultos de pacto. Y por eso Abigail responde, siguiente. Abigail responde, siguiente. Luego de seguir publicando todos estos artículos, en Roma, y sigue con su prensa política, y es conocida en la República Dominicana como una de las más grandes escritores de su hijo, Abel, Abigail, Zenén, que era de aquí, de Madrid. Seguimos. Siga, joven. Aquí es cuando contrae matrimonio, muy bonita, él muy precioso, bello, como usted, se parece un poco a usted. Seguimos. Abigail, seguimos. Aquí es en Barcelona, en 1914, montaba bicicleta, era una mujer del siglo. Seguimos. Aquí es en el Museo Dominicano. Abigail se pregunta, en medio de toda esa vorágine, ¿cuánto vale la virtud en este siglo? Y todavía en el siglo XX, yo creo que ella sigue teniendo razón. Y Abigail dice, el 21 de octubre de 1921, sábese que con 2 almas se puede vencer, 2 puntos, hombres y dinero.
Eso es lo que vale todavía la cultura en este siglo, lo vemos en la guerra. Hombres, todos los libros de ella, más de 16 o 17, el gran aporte de Abigail, la emancipación de la mujer. Porque al día de hoy, las mujeres dominicanas creen que hemos votado todo el tiempo. Lo creen las políticas, las no políticas, las universitarias, las adolescentes. Pero no se han ido a hacer la investigación del camino al andar de todas esas mujeres que nos anteceden, para que tú comprendas qué es la contrahistoria. Porque las mujeres que actúan en el escenario de lo público, en el escenario del Estado, tienen que entender cuánto vale la virtud en el siglo y que la virtud se obtiene a través de los saberes, de la reflexión, para tú hacer tu impronta. Seguimos. Entonces, para concluir esta conferencia, pase la siguiente, ciudadano. Esta es Abigail ya enferma en la escuela normal. Ustedes le pueden ver por la mirada que estaba completamente enferma. La siguiente. Yo hago la siguiente reflexión, porque ella estuvo en el olvido. Estuvo en el olvido por más de 5 décadas. Aquí ella está en un vapor con su futuro esposo. La siguiente, joven. La siguiente. Aquí ella está en 1929, esta que viene en Granada. Se va a frizar todo, pero no importa, se va a la siguiente, ella está con una juca. Entonces, yo digo que cuando una mujer es víctima del olvido, por la causa que fuera, está amortajada. Es una existencia que el androcentrismo y el binarismo establecido por el orden cultural masculino-femenino no enuncia ni termina de comprender. Por eso proclamamos que el reconocimiento a la grandeza humana de la obra de Abigail Mejía es una gloria que su sepulcro reclama, la inmortalidad para su nombre. Y esa es una de las razones por las que he venido a Barcelona, para terminar de reconstruir la vida de Abigail, los lugares donde vivió, donde desarrolló su vida académica y crear la Ruta Abigail Mejía, que sería una ruta cultural para las dominicanas, dominicanos residentes aquí, para los dominicanos que nada más vienen a Fitur, que creen que Fitur es lo único que existe en España, gastronomía, Fitur, que se gastan millones de pesos, pero desconocen quiénes le anteceden en lo que puede ser la identidad de nuestra diáspora, quiénes te anteceden, quiénes te pueden fortalecer la identidad. Y crear la ruta Abigail Mejía para personas que vengan de otros países, de otras latitudes, en un turismo académico, en un turismo cultural, de una dominicana que fue una de las intelectuales más importantes de las 3 primeras décadas del siglo aquí. Es una justicia que reclama. Entonces, esto es una de las inquietudes que dejo a este honorable consulado de la República Dominicana en Barcelona, que creemos la ruta cultural Abigail Mejía, con los lugares donde ella vivió, donde hizo vida académica, porque ella estuvo en el Ateneo, estuvo en la universidad, estuvo en la biblioteca, escribía, investigaba, leía. Y no puede ser que la cultura dominicana sea playa, palmera, coco. No puede seguir siendo eso. Eso es un absurdo. Eso es un absurdo total, total. Y aquí hay una ONG de mujeres que lleva 2 años trabajando que en Barcelona exista la calle Abigail Mejía.
y que en el lugar donde ella vivió, en la calle Lauria, nuestro consulado coloca una placa que diga: aquí vivió Abigail Mejía, pionera de la emancipación de las mujeres. Muchas gracias. Del presidente Abinader, llevar los restos de la abuela Abigail al Panteón de la Patria. Y somos muchos miembros de la familia que estamos completamente agradecidos. La familia Van der Linde Mejía, la familia Mejía Gómez, que actualmente nuestra alcaldesa es también descendiente de Abigail Mejía. Por eso va a ganar la presidencia. Sí, sí. Va a heredar. Nosotros del consulado venimos haciendo muchas conferencias y ha sido muy enriquecedora, y sobre todo por el hecho de que tratamos de Abigail Mejía, una persona que ha pasado por Barcelona, donde ha dejado su huella, y yo entiendo que a partir de ahora nosotros tenemos en el consulado, y eso lo iré diciendo porque a mí me hicieron bullying. Yo dije que tenía 10 preguntas y no me dejaron preguntar. Yo empezaré con la pregunta y después ya yo diré mi intervención final. Yo escuchaba que cuando empezaste tu exposición, que tú hablabas de la intelectualidad femenina. La primera pregunta que me surgió, que casi tú la has respondido hace poco, era: tú que conociste ese momento, ese principio del siglo XX, esa lucha, donde quizás se luchaba por la mujer conseguir esa libertad a través de la intelectualidad y del sacrificio, y que hoy en día uno vive hemos pasado, como y lo decía también el abogado, de la cultura del ser a la del tener. Es decir, que quizá ese mismo análisis se puede generalizar a ambos géneros o a todos los géneros, que hoy en día ya son muchos, en que la parte intelectual no se valora. Y yo la pregunta que te quería decir, pero creo que ya la entendí, hemos involucionado en ese sentido. Es decir, quizá en aquel entonces todavía se valoraba más, donde no se tenía tanta desinformación, tanto material, cuando tú conocías a un intelectual, un buen abogado, un buen escritor, un buen periodista, y hoy en día todo eso se ve borroso, ¿no? Con tanta información. Es que han cambiado los paradigmas y eso lo trae. Es así, profesor, han cambiado los paradigmas. Han cambiado los paradigmas y eso lo trae los procesos de transformación, de la industrialización, de los mercados. Ya el ser humano no se hace las mismas preguntas. Occidente fracasó como tal, lo dijo Spengler, la decadencia de Occidente desde 1946, y son otros paradigmas. El ser humano antes giraba en torno hacia lo divino, Dios, y luego de Dios vino el Dios de la razón, y posteriormente el ser humano sufrió un proceso de transmutación. Y estamos en un segundo proceso de transmutación, donde esencialmente la humanización ha terminado en el caos que tenemos, en que el ser humano no ha moldeado su conciencia ni su carácter, continúa violento, no ha comprendido que debe de estar en armonía con la naturaleza. Y lo que usted ha dicho es el tener, pero el tener para qué si las generaciones actuales no valorizan lo que están heredando del mundo y lo van a destruir. Porque las generaciones actuales han vivido de lo que construyeron los abuelos y los bisabuelos y no lo valorizan, porque lo tienen todo, se le entregan un mundo hecho y lo van a destruir.
Eso es tan cierto, Ilonka, que aquí hay una frase en España que dice, por ejemplo, la primera generación que ha creado riqueza, la segunda lo disfruta y la tercera la destruye. Una de las preguntas yo también que te quería hacer, yo sé que tenemos tiempo aquí, pero me toca a mí. Yo veo, bueno, siempre he tenido la tesis, yo tengo 20 años viviendo aquí en Barcelona y siempre he tenido la tesis, soy activista político también, aunque este evento no es para eso, pero siempre he tenido la firme convicción de que los dominicanos que vivimos fuera somos los que vamos a terminar transformando nuestro país, en este caso la República Dominicana. Y cuando veo ejemplos como el de Abigail, como de muchos otros, como el mismo Juan Pablo Duarte que pasó por aquí, por Barcelona, te pregunto, tú que has analizado décadas, muchas décadas de historia, y que veo que quizás eres una de las personas que más conoce la realidad de lo que quiero preguntar, hay una relación, esa afirmación que yo hago, ¿qué sustancia tiene en un análisis tuyo? En lo que corresponde a las mujeres, todas esas mujeres que yo presenté ahí, Abigail Mejía, Delia Weber, Mercedes Mota, Amelia Francacci, Irma Contreras, Celeste Bocellín, todas, a excepción de Salomé Viajar. Celeste Bocellín se formó en Cuba, en Nueva York, todas fueron Evangelina Rodríguez, la primera médica dominicana, Irma Contreras, de la que soy, y digo yo, Dios mío, ¿y para qué esas mujeres regresaron para allá, para la República Dominicana? Digo yo, Dios mío, llegaron a este pedazo de isla de nuevo, Cambió la historia. Y digo yo, ¿para qué volvieron para allá si tenían todas las oportunidades? Porque ellas tenían un compromiso con su terruño. Porque Irma Contreras nació rica, en cuna de oro, terrateniente, todo, vivió en Francia, estudió arqueología, todo, y decidió volver para el Cibao, oye, para meterse en el pueblo de San Francisco de Macorís. Y Abigail Mejía pudo quedarse aquí porque tenía dinero suficiente, pero ella decidió ir para allá a liberar a las dominicanas. Entonces, ¿qué hay de cierto en eso? Señores, todos los dominicanos hemos sido, ¿qué te digo? Viajeros, buhoneros de la mar. Los dominicanos en el siglo XIX migraron para Cuba, migraron para México, Venezuela, San Tomás, y regresaban para crear, porque es que siempre ha sido así. Tú tienes que ir y venir, es un vaivén, es el oleaje, porque si tú no estás en contacto con otras conciencias, tú no tienes capacidad para entender el mundo ni evaluar los procesos. ¿Qué fue lo que pasó con la dictadura de Trujillo? El que no salió de la República no sabía que se estaba viviendo en una dictadura. Y cuando los hijos de sus funcionarios salen a Europa, Estados Unidos a estudiar, es que llegan sabiendo que estamos en una dictadura. Y se inmolan en la invasión de 1949 y se inmolan en la invasión de 1959. Fueron los hijos de los funcionarios de Trujillo los que se inmolaron. Esa juventud. Porque tú descubres al viajar, al estar fuera, que existen otras realidades. Pero si tú te mantienes encerrado entre cuatro paredes, como vivían esas mujeres entre la ventana, y es así, no sabemos por qué, es que la vida es circular. Y lo demostró, como usted ha dicho, Juan Pablo Duarte, que vino aquí, vivió en Barcelona, estudió, aprendió latín. No sé si es lo que están afuera, van a hacer la transformación. Pero realmente se tiene que establecer un contacto de conciencia para uno comprender y afianzar, porque la revolución de 1899 la dirigió Juan Isidro Jiménez Grullón, que vivía en Francia. Y Jacobito de Lara, ese que yo mostré, vivía en Alemania y en Bélgica. Y hubo entonces que traer a Jacobito para que sea el ejecutor. No sé,
pero las conciencias tienen que estar en contacto, es la única manera. Y el aporte de la diáspora, que es una palabra que a mí no me gusta usar mucho, pero a los dominicanos de afuera les gusta que le digan diáspora, les encanta, les fascina, pero aquellos que son migrantes, migrantes ideológicos, migrantes políticos, migrantes por reunificación familiar, migrantes por asunto de sobrevivencia, tienen una gran carga, y es una carga emocional y espiritual que transmite a los que estamos en la isla y que de alguna manera yo creo que impulsan a que uno tenga la necesidad de decir tenemos que hacer una transformación. Es lo que yo puedo entender, ese contacto espiritual, esa alianza que hay ancestral es lo más trascendente. Muchas gracias. Bueno, eso quiere decir que a todos los dominicanos que vivimos fuera, tenemos que de alguna manera empoderarnos con esa conciencia de que tenemos mucho que aportar todavía. Yo voy a hacer la última pregunta para no hacer las 10 que quería. Abigail trabajó muchos años en La Vanguardia. Así es. La Vanguardia reconoce la labor, Aún se está no. en contacto con Aún ella. no, aún no. Yo pasé hoy por la Pelayo 28, donde estaba el periódico, anduve por ahí, vi un escritorio que queda de la sala de redacción. La Vanguardia de Barcelona no recuerda a Abigail, no reconoce su impronta porque no hemos accionado aún para eso. Y eso sería importante que La Vanguardia, el periódico de más prestigio, más antiguo, tuviera conocimiento de que la República Dominicana, el gobierno dominicano está llevando estas acciones. Porque, ¿cuál es la propuesta de nosotros? Que a nivel mundial, a nivel de Latinoamérica, de Europa, se conozca a Abigail Mejía, para que esté al mismo nivel de las otras mujeres pioneras y que han hecho grandes transformaciones. Esa es la propuesta real. Nosotros necesitamos proyectarla, así que proyectamos a Juan Luis Guerra, a Zoe Saldaña, hay que proyectar el intelecto de la mujer, porque lo que ha hecho Abigail fue una revolución. La segunda revolución más importante de Occidente es la emancipación de la mujer, el sufragismo, el construirlo como... Esa es una revolución superior a la música de Juan Luis, a que Zoe Saldaña fue actriz de respaldo. Entonces, ¿por qué nosotras creemos que esto, lo de la más masa, es lo que nos da la identidad? ¿Por qué? ¿Por qué nosotras no asumimos ese otro yo, ese ser que soy yo, que eres tú, que eres el nosotros, y no nos damos cuenta que las ideas son transformadoras y que hay que llevarla a la acción? Eso es lo que nos da categoría de ser en el mundo. Y es lo que nos hace que otras culturas conozcan que nosotros también hemos aportado a la civilización. Porque la República Dominicana, si no me equivoco, fue el 5º país de Latinoamérica en lograr la emancipación de la mujer. Y la República Dominicana es el primer país a nivel mundial que creó el primer documental que se llama La Sufragista, donde se cuenta esa revolución que hicieron las mujeres dominicanas. Y le diré que a nivel mundial, la República Dominicana es el único país que hizo una campaña nacional de alfabetización para lograr que las mujeres aprendieran a leer, escribir, pudieran marcar una boleta electoral. Oiga, ¿dónde llegaron esas mujeres? A hacer una campaña nacional de alfabetización. Crearon las primeras escuelas obreras de Latinoamérica. Entonces, ¿por qué nosotros no presentamos esa campaña de alfabetización para emancipar a la mujer ante el UNESCO para que se entienda que la educación es esencial? ¿Por qué nosotros no cumplimos nuestro deber? Bien. Esto está bueno, Dios mío. Es una revolución. Sería bueno que el señor cónsul se quede con algunas de las diapositivas donde aparece La Vanguardia
para gestionar la ruta aquí. Take it easy, take it easy. Bueno, Para gestionar la ruta. bueno, primero que todo, ya la parte más formal, agradecer como siempre el apoyo de cada uno de ustedes. La verdad que... Permítame algo, quiero saludar que está Violeta Lockhart, una gran cineasta dominicana presente. yo la voy a involucrar ahora. Que está Ana Gloria, una dominicana exquisita, profesional, está con su marido que es un gran editor y son parte de mis invitados a esta revolución. Bien, como decía, nosotros desde el Consulado de la República Dominicana aquí en Barcelona, desde hace 2 años, hemos querido impulsar, como muy bien se nos ha indicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, defender, promocionar la cultura, nuestro país como destino turístico en cuanto a inversión extranjera se refiere. Y quizás la parte más difícil es la cultura, que de alguna manera nosotros nos hemos ido, creo que la comunidad dominicana aquí, y no solo lo de aquí, sino que cada vez con el tema de las redes sociales, hacemos directo y ya no ven gente hasta de Estados Unidos y de República Dominicana. Hemos ido haciendo una serie de conferencias como la de hoy, que yo creo que sin duda es la mejor conferencia que se ha hecho aquí en el consulado. Sinceramente, Ilonka, yo te felicito. Yo quisiera, yo no sé si se puede decir al colega abogado, hoy en día se puede decir públicamente y en directo, me gustaría raptarte para que te quede con nosotros aquí en Barcelona. Agradecer también la visita de nuestro honorable cónsul de Grecia, Rómulo García, que es un amigo y un hermano. Agradecer también la presencia de Raquel, la nieta de Abigail, que hoy hacemos este bonito homenaje con esta nutrida conferencia. Yo he ido tomando apuntes, Ilonka, con relación a las cosas que se pueden hacer para dar a conocer ese legado intelectual de Abigail. Yo creo, mi equipo a veces me dice que aquí trabajamos mucho. Yo creo que algunos ya quieren que me cambie. Pero, sinceramente, yo tenía unas palabras que me había hecho mi equipo, pero yo creo que aquí vamos a hablar de trabajo. Nosotros, Ilonka, nos vamos a comprometer a hacer la ruta de Abigail Mejía aquí. También cuando tú saludabas a Violeta también se acercaba a nosotros, porque también estamos desarrollando, intentando ver ese equipo. República Dominicana se ha convertido en un destino importante en términos cinematográficos y tenemos muchos ciudadanos dominicanos formándose aquí, y ella desde hace una semana o unos meses está colaborando con nosotros. Y yo quiero, Violeta, como veníamos hablando, de que podamos hacer alguna coproducción entre España, Cataluña y República Dominicana. Yo, casi seguro, y nunca hablo con nadie, diría que Mariana de Gesine seguramente estará de acuerdo en que esa coproducción que queremos hacer sea de Abigail. Más tareas. Yo apoyo y nos comprometemos, cuando hablo de yo, hablo de todo el equipo,
que hay muchos que no están aquí, que ya se han ido, pero apoyo también de que luchemos con el apoyo del consulado, de que se consiga, no sé si es fácil, pero que se consiga que una calle de Barcelona tenga el nombre de Abigail Mejía. También ya está apuntando. Yo lo tengo aquí apuntado. También me comprometo de la misma manera de que luchemos porque donde ella vivía se ponga esa placa. Y cuando te preguntaba lo de La Vanguardia, tenemos acceso al director principal de La Vanguardia, que de hecho están aquí en diagonal, sé que es Francis Maciá. A mí me gustaría que tú nos des toda la información para que empecemos a pelear con ellos, que ellos reconozcan ese legado de Abigail, incluso trabajando con ellos durante mucho tiempo. Nosotros, como ustedes saben, hemos ido anunciando, aquí voy a ser un poco democrático con mi equipo. Nosotros hace 2 semanas nos quedamos la quinta planta aquí. De hecho, este evento estaba pautado para hacerse ahí, pero están todavía poniendo televisiones y tal. Y yo le quiero proponer a mi equipo que valoremos de que esa sala, en vez de llamarse Polivalente, se llame Abigail Mejía. Pero ¿usted es feminista o feminista? Las mujeres de mi vida son las que mandan. Y ya por último, nosotros ustedes saben que venimos haciendo un esfuerzo de reconocer a todos los dominicanos que pasan por aquí. Quizá muchas veces la misma gente dice, bueno, están premiando a los músicos, se ha creado una comisión de la cual hay algunos que están presentes aquí y que espero que próximamente se reúnan para terminar de afinar cómo se decide hacer un reconocimiento, una premiación, diferentes categorías de reconocimiento. Y yo quisiese, les propongo, recuerden que yo soy jefe de la misión, que el principal galardón de esa comisión se llame Abigail Mejía. Por mi parte, tú has hablado por 1000 años. No, para nada. ¿Cuándo se van a reconocer a los personajes de aquí? Hay una categoría que esa comisión tiene que empezar a analizar, se hará públicamente cómo se va a hacer para que ustedes mismos, los ciudadanos, propongan esos reconocimientos. De hecho, ya se han hecho algunos reconocimientos a algunos músicos de aquí, se han hecho reconocimientos a activistas sociales, de hecho Malta... Yo soy músico también. Sí. Pero un fenómeno. Y escritores. Pero realmente queremos abrir y democratizar, pero con sentido, que no se relaje esa premiación. De igual manera también ese salón de abajo, que la idea es que también la comunidad la pueda utilizar, pero con cierto respeto. Yo una de las cosas que tenía apuntada y loca es que yo te invito, seguramente mi equipo me va a apoyar de que ese salón se llame Abigail Mejía, que tú nos hagas llegar imágenes de calidad para que podamos imprimir algunas litografías para ese día y que tú nos acompañes. Mira que yo no sé dónde tú vives. En Madrid. Tú estás aquí al lado, tú estás a un ave de aquí. Tienes que invitarla a que venga aquí a vivir. Ahí no llegan los poderes de nosotros. Pero nada, yo creo que ha sido una tarde muy emotiva, noche muy emotiva. Yo la verdad que cuando escuché a Raquel me emocioné. Y yo soy de los que cuando veo una película me pongo hasta sentimental. Pero creo que a partir de ahora, Raquel, tu familia va a estar todavía más orgullosa, porque en Barcelona van a saber quién es Abigail Mejía. Así que muchas gracias.
Vale, pues muchas gracias. Ahora acercarnos al cierre. No quería dejar de decir, sin recordar las próximas actividades que vamos a tener. La semana que viene, el día 2, vamos a tener un conversatorio con Watson Brazovan. Están invitados, como cordialmente. Próximamente publicaremos los detalles. Y también el día 3 tendremos un conversatorio sobre el tema migratorio que estará muy interesante. También les invitamos a esta actividad. Nada, finalmente esperamos que este espacio haya sido enriquecedor y que podamos seguir promoviendo el conocimiento y la historia de una de las muchas mujeres que han marcado el devenir de nuestra sociedad. Agradecemos, no me canso de agradecer a doña Ilonka por brindarnos sus palabras y su conocimiento en este escenario, por su invaluable exposición, y también a mis compañeros, a los miembros del equipo consular, porque no hemos escatimado esfuerzos en organizar esta actividad para y por ustedes, porque el consulado es su casa. Muchas gracias, buenas noches y que tengan un feliz resto de fin de semana.